Talia, no te escuchamos. No sé si tú nos escuches a nosotros. Súper raro esto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ya me escucha, verdad? Ya. Hola. Ah, perdón, no tenía encendido el volumen aquí. Qué retan. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, ya te escuchamos. Sí. O sea, ay, por Dios. Les juro, soy una persona muy distraída, ¿eh? Desearía que fuera broma, pero no. Esto es lo que hay. Bien, ya no lo voy a grabar porque la neta que intento grabarlo sale mal. Voy a ver cómo corregir esto. O es más, creo que sigue grabando esto, what the fuck. Ok, sí, sigue grabando. Muy bien, aprovechemos eso. Voy a compartir mi pantalla y ya, sigamos normal. Entonces nos habíamos quedado, ¿hasta dónde se quedaron? Donde decía otras y estaba otitis media. Ahí. Los otros agentes. Ajá. Por Dios, ¿cuánto tiempo he hablado? Ok, entonces continúo. Sí escucharon hablar de meningitis, ¿no? Digo, de Neisseria meningitis. Sí. Otitis, mastoiditis. Te quedaste hasta Ok. mastoiditis. Hablaba entonces de otros agentes como Staphylococcus aureus, todos los estreptococos anaerobios gram negativos, hemófilos y enterobacterias. Entonces, hay un montón de agentes, pero nosotros nos vamos a enfocar en el más clásico, que es en Streptococcus pneumoniae. Ahora, hablando de la fisiopatología, pues hay como unos pasos, sí, que va a seguir la infección. Entonces va a comenzar con la colonización de la nasofaringe. Ya sabemos que Streptococcus pneumoniae puede incluso formar parte de la nasofaringe ¿cómo se llama? En la microbiota, ¿no? Luego hay una infiltración por medio de las células mucociliares por vacuolas, ¿ya? Recordemos que los estreptococos, bueno, el Streptococcus pneumoniae, aquí en el punto 3, cuando habla de entrada al espacio intravascular, inhibiendo fagocitosis y complemento, al ser una bacteria capsulada, tiene esta habilidad, ¿no? De infiltrarse e inhibir la respuesta inmune. Una vez que invade, llega a los plexos coroideos y se infiltra en el líquido cefalorraquídeo. Conocemos cuál es la barrera y todas estas barreras que tiene la cavidad craneal y su contenido, pues como la barrera hematoencefálica y todo esto. Entonces, como tal, no es como que pase de la circulación sanguínea al cerebro, digamos así, sino lo que llega es a los plexos coroideos y recordemos que es una infección subaracnoidea. Entonces, cuando se infiltra en el líquido cefalorraquídeo, suscita una respuesta inmunitaria que produce grandes cantidades de mediadores inflamatorios. Interleucina 1, que es proinflamatoria, interleucina 2, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y bueno, todos estos que son proinflamatorios y que van a ver mejor cuando vayan en inmuno. A ver, ¿qué más? Muy bien. Entonces, en esta imagen, aquí me estorba esto. Aquí está. Ok, en esta imagen podemos hablar de la fisiopatología. Entonces, aquí dice, 1, las bacterias ingresan al sistema respiratorio superior por cualquier condición que hablemos, ¿no? Sinusitis, Ajá. Bien. 2, cuando colonizan la nasofaringe, entonces entran en la mucosa nasofaringe y resultan en una bacteriemia, es decir, en una, ¿cómo se llama? En una circulación de estas bacterias pues en el sistema circulatorio. Entonces, ya que está en este sistema circulatorio, va a pasar a las meninges, bueno,
hablamos del líquido cefalorraquídeo, de los plexos coroideos específicamente, y entonces pasa así. Entonces recordemos, circulación sanguínea, plexos coroideos y luego líquido cefalorraquídeo. Entonces se diseminan, causan esta respuesta inflamatoria intensa que les había yo mencionado, y esta inflamación, pues sabemos que la inflamación lleva a un exudado, a un aumento del número de células. Estas células también traen consigo pues líquido, y eso va a aumentar la presión de las arterias intracraneales. El aumento de la presión va a comprimir el tejido cerebral, y pues esto claro, que va a resultar en diferentes manifestaciones neurológicas. Si hablamos de que comprime las arterias, pues entonces hay una disminución de la perfusión, y si disminuye la perfusión, pues entonces van a ocurrir periodos de hipoxia, que posteriormente se puede llevar a la isquemia, pero normalmente es hipoxia, y que llevan a esta respuesta que ya les había mencionado antes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, gracias. Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es la presentación clínica? Ya hemos hablado de varios signos antes, entonces esto va a ser rápido. La tríada clásica es la fiebre, cefalea y la rigidez de nuca, que no siempre es presente. Otras manifestaciones son la disminución en el nivel de conciencia, náusea, vómito, fotofobia, dolor articular, rash, y como tal, como más que decir fatiga, sino como disminución del estado de alerta. Entonces, estos signos de rigidez nucal se llaman signos de Brudzinski y de Kerning, que ya hemos visto antes. Y aquí tenemos un videíto del signo de Kerning, que espero que se vea. Me dicen si lo ven, ¿eh? Y si tiene, a ver, déjenme ver si tiene sonido. Aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? En el momento de flexionarle una extremidad, Ujú. que también se flexiona en la extremidad contraria de manera involuntaria. Y hay dolor, ¿no? Entonces, no solamente se flexiona la otra, sino también hay dolor. Muy bien. Entonces, este es el signo de Kerning y... Ay, por Dios. Oh, no. Deje de compartirles. ¿Cómo puedo pasar al siguiente? Ahí está. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? No. Ok. No. Les juro que me siento a veces como los doctores que están así de, ¿ya lo pueden ver, chicos? Bien. Aquí está. Ahora vamos a ver el signo de Brudzinski. Entonces vemos cómo al levantar la cabeza, la rigidez nucal hace que se flexionen las rodillas. ¿Lo ven otra vez? Entonces, esos signos podemos encontrar en los niños. Kerning, que se doblen ambas extremidades y el dolor, y Brudzinski, la rigidez al flexionar ¿cómo se llama? Al flexionar la nuca hacia arriba, obviamente,
se van van a responder ambas extremidades flexionando en las articulaciones de las rodillas. Bien, ahora, ¿cuáles son los signos de aumento de la presión intracraneal? Como ya les mencioné, la presión intracraneal es secundaria ¿cómo se llama? Al edema que se produce y al edema intersticial que se van a producir. Es como tal una complicación de la meningitis, no se presenta en todos, pero ok, sí. No se presenta en todos, pero sí es importante reconocerla por la gravedad. Entonces, bien, está caracterizada por un edema de la papila. En la imagen, a ver, ven aquí, ven puntero, ¿verdad? En esta imagen, la papila es esto. Ahí está. Entonces, normalmente esta papila está chiquita y bien definida en sus bordes. Pero aquí está difuso, ¿lo ven? Entonces, eso habla de un edema papilar. Y es distinto, papila con pupila, ¿vale? Papila es que se hace en el estudio de fondo de ojo y esta es la pupila. Ahora, dilatación pupilar, parálisis del sexto par craneal, postura de descerebración. Y esto es muy importante. De este lado vemos diferentes posturas de decorticación y de descerebración. La postura que vamos a ver en este caso es la postura de descerebración, que es esta que está del lado derecho. Lo caracteriza la extensión de los músculos de los miembros superiores e inferiores. Entonces, los brazos, no sé si me pueden ver en la cámara, pero los brazos van a estar así, como hacia afuera, ¿ya? Como así. Como se ven aquí en la imagen. De decorticación están así hacia adentro y de cerebración están hacia afuera. Bien, y también los miembros inferiores también van a estar así, estiraditos y hacia afuera. Bien, ahora, después vamos a hablar del tratamiento. Voy a cerrar la sesión y voy a reiniciarla porque ya queda poco tiempo. Pero antes de eso, ¿alguien tiene preguntas de lo que vamos viendo de meningitis? Sí, yo tengo una duda, que si en la meningitis el vómito solo es en proyectil o puede ser cualquier tipo de vómito. Antes se consideraba que el único vómito característico era el vómito en proyectil, pero como en la información reciente dice que simplemente con que haya vómito es un signo de alarma o un signo clínico. No tiene que ser ya necesariamente en proyectil. Obviamente que en proyectil pues sí es más dramático, ¿no? Pero no todos van a ser así. Muy bien, entonces Gracias. voy a cerrar esto y nos volvemos a conectar. Excelente. Bueno, déjenme ver si puedo volver a grabar, si no se muere esto. Ahí está.
Muy bien. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Todos están perfecto? ¿Correcto? Sí, todo bien. Muy bien. Si en algún momento me trabo o algo así, mándenme mensajito porque pues ya no sé qué rayos a veces. Entonces ahora vamos a hablar de la encefalitis. Como habíamos visto, pues la meningitis es la infección de las meninges, la inflamación de las meninges. Y pues la encefalitis es la inflamación del parénquima como tal. A ver. Entonces, ¿qué es la meningitis? Bueno, es la inflamación de todo el encéfalo, de todo el parénquima. Y también está asociada a una disfunción neurológica, ¿vale? Entonces, meningitis, pues meninges, especialmente el espacio subaracnoideo. Encefalitis, la infección e inflamación de todo el parénquima encefálico. Sí están cambiando las diapositivas, ¿verdad? Sí, solo que Sí. van un poco lentas, pero van cargando. Van un poco lento, ¿verdad? Bueno, si no, debe ser como, a ver. Stop. Ahí está. Todavía están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, sí, es que no sé por qué se pone tan lento. Bien. ¿Cuáles son las generalidades de la encefalitis? Bueno, principalmente, como había mencionado Valeria, los agentes causales son agentes virales. Tiene otros orígenes, como bacterianos también, o bien, además de los orígenes infecciosos, pueden ocurrir encefalitis de tipo autoinmune o postinfecciosas. Para lograr determinar cuál es el origen de una encefalitis, se necesita hacer una historia clínica exhaustiva y completa. No se puede hacer solamente con exámenes de laboratorio. Ahora, estas son, perdón si estoy bostezando, no sé qué me pasa. Estas son del 100% de las encefalitis en el mundo, perdón, en Estados Unidos, el 50% son de origen desconocido. Del 50% que son de origen conocido, o sea, el otro restante, hasta el 50% son de origen viral. Y de ese origen viral, tomándolo como un 100%, hasta el 75% está causado por los herpes virus. ¿Sí quedó claro esta diapositiva? Sí. Bien. Entonces, en Estados Unidos, 7 de cada 100,000 casos de encefalitis requieren hospitalización y al año se llegan a presentar 6,000 hospitalizaciones por encefalitis de origen viral. Entonces, como vemos, es un número muy elevado de casos de encefalitis que se presenta. Entonces, es relativamente común. ¿Qué representa para ese país? Pues un gasto o una inversión, un gasto de 350 a 540 millones de dólares al año. Entonces, el soporte y el mantenimiento que requiere un paciente con encefalitis es muy costoso, es muy difícil y requiere de muchos exámenes, incluso soporte ventilatorio, para poder sacar adelante a estos pacientes. Obviamente que en México también es muy costoso para los sistemas de salud mantener un paciente con encefalitis. ¿Cuál es la situación de la encefalitis en el mundo? Bueno, pues resulta que la encefalitis es igual para todos. Se presenta en la misma proporción en hombres que en mujeres, misma proporción en las diferentes edades, misma proporción en los diferentes países. Entonces, no es como que todos tengamos el mismo número de encefalitis, pero todos tenemos el mismo riesgo de desarrollarla.
no es porque sean obesos o diabéticos, o las complicaciones ya serán cosas distintas, pero desarrollarlas, todos podemos desarrollar encefalitis. Déjenme ver qué hora es. Ok, tenemos un momento. ¿Cuáles son las presentaciones las presentaciones que va a tener la encefalitis? Bueno, puede ser una complicación de infecciones comunes. Por ejemplo, a partir de una infección por coronavirus, una de las complicaciones raras, pero que han ocurrido, son las encefalitis. Puede ser que sea una presentación característica de infecciones raras. Por ejemplo, el virus de la rabia se presenta característicamente con una encefalitis, o bien como parte del grupo de manifestaciones que se esperan de una infección. Por ejemplo, cuando hablamos de los herpes virus, puede ocurrir así. Entonces, antes de eso, ¿para qué es importante que hablemos de cómo es, si es una complicación? ¿O por qué creen ustedes que es importante saber si es una complicación o si es característico o si es parte del cuadro clínico? Es pregunta. Porque si es una complicación, tendríamos que atacar a la gente original, ¿no? En este Exacto. Porque si es una complicación, necesitamos ver de dónde ocurrió. Y si es una infección rara, pues entonces es importante para la estadística. ¿Por qué se está presentando esta infección rara? Bien, ahora, los agentes causales, y hablando específicamente de los agentes infecciosos, vamos a hablar de los herpes virus, especialmente el herpes virus tipo 2 y el virus de la varicela zóster. Ahora que ya vimos por un montón de tiempo el grupo de los herpes virus, ¿alguien me puede decir las generalidades de los herpes virus? ¿Sí puedes ver manitas o así nada más? Sí, ahora ya veo manitas. Bueno, yo quiero participar. Sí, adelante. Pues una de sus características es de que tienen un tamaño pues relativamente grande. También su ADN puede estar de forma lineal o bicaternaria. Están envueltos y también que tienen un tropismo muy amplio. Ok, excelente. Frida, ¿tienes algo más que agregar? No, es que se me levantó la mano sin querer. Sí, estás como, ok, Lili. Envoltura viral, ¿no? Ajá, sí, tienen su envoltura viral. Bueno, yo también quería comentar que por lo regular van a medir 150 nanómetros y también van a tener ciertas estructuras que los caracterizan, como por ejemplo, habías hablado del core, la cápside, el tegumento y la envoltura. Excelente. Muy bien, ahora que ya hablamos de sus características microbiológicas, ¿cómo podemos hablar de su tropismo? Cassandra habló que tienen un tropismo muy amplio. ¿Qué nos interesa o qué sabemos de este tropismo relacionado con la encefalitis? Me parece que es porque los herpes virus por lo regular tienen un tropismo por los lóbulos temporales y que puede llegar a generar anosmia. ¿A eso te refieres? Ajá, más que eso, bueno, yo estaba buscando una respuesta más simple, sabiendo que tienen un tropismo, por ejemplo, por las células epiteliales, por los fibroblastos, pero que eventualmente van a infectar también a las células del sistema nervioso, ¿sí? Y que habíamos hablado del ganglio y del trigémino, ¿no? Y de sus ramas, y cómo toda la inervación, o sea, de la cara, correspondía al trigémino, y por otra parte, pues ¿cómo se llama?
La inervación motora pertenecía al facial, pero la sensibilidad pertenecía al trigémino. Entonces, ¿cómo pueden ser que las infecciones, que pueden ser causadas, por ejemplo, por herpes tipo 1, pueden ir en un trayecto, como, ¿cómo se dice cuando algo va hacia adelante? Anterógrado. Anterógrado, y lo opuesto es retrógrado. Entonces tienen una infección de tipo retrógrado. Ahora, no habíamos hablado de esto, pero en el herpes virus tipo 2, cuando habíamos hablado que afectaba especialmente a las zonas genitales, también puede afectar los ganglios que hay en la columna, o sea, digamos que los últimos, ¿no? Como la infección como del sacro y todo esto. Y digo y todo esto porque no sé todas las minuciosidades anatómicas, pero también puede ocurrir una infección retrógrada con la infección de los ganglios que están como hasta el final. Todo lo que tiene que ver con el sacro y así, porque está relacionado a la pelvis y bueno, va hacia arriba. Entonces, eso sabemos del herpes virus tipo 2 y del virus de la varicela zoster, bueno, sabemos que también es de los herpes virus, y que tiene esta condición de latencia y que hay ciertos eventos que nos van a predisponer a eventos recurrentes tanto del herpes como de la varicela zoster. Y de varicela zoster habíamos hablado del herpes zoster, que es esta manifestación que sigue los dermatomas, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso es importante considerarlo, porque eventualmente si sigue un trayecto retrógrado, puede llegar a afectar al encéfalo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Voy a decir como mi doctor de cardio, que dice como de, quedó claro, y ahí me da un montón de terror. Que por cierto, hace rato colapsé, así de que, yo me van a hacer examen de cardio, y me puse a llorar, what the fuck. Bien, ya, suficiente. Ahora, hablando de las manifestaciones generales, hablamos de todas las de todas las encefalitis. No necesariamente tiene que ser infecciosa, no necesariamente tiene que ser, ¿cómo se llama? Autoinmune o bien una complicación, sino estamos hablando de las manifestaciones de todas. Y hablando de la manifestación neurológica, se va a dividir en dos afectaciones principales. Las afectaciones del nivel de conciencia y la afectación cognitiva. Pues el nivel de conciencia se puede evaluar, por ejemplo, con... ¿Alguien me puede decir con qué se puede evaluar la afectación neurológica o el nivel de conciencia? Escala de Con la Glasgow. escala de Glasgow. Excelente, escala de Glasgow. Dayan había levantado la mano. ¿Era eso? Ok, escala de Glasgow. Bueno, entonces, la escala de Glasgow nos sirve para evaluar un montón de situaciones en las que necesitamos valorar el nivel de conciencia y la afectación cognitiva. Para las alteraciones del nivel de conciencia se va a manifestar con agitación o estado comatoso. Entonces, voy a buscar una gráfica en donde analicemos como cuál es el estupor, el estado comatoso y todo esto para que veamos como cuál es la diferencia. Ahora, en la afectación cognitiva vamos a hablar de la confusión y de la desorientación. O sea, cognitiva estamos hablando más como del pensamiento, como de entender y comprender. Entonces, podemos darnos cuenta que hay confusión, desorientación, amnesia y cambios en el comportamiento. Puede ser que sea que pase un comportamiento completamente pasivo o que tenga un comportamiento completamente agresivo. Entonces, esto es importante considerarlo en un paciente al momento de realizar la historia clínica, porque muchas veces el paciente no nos va a poder responder, pero sí la familia. Entonces, evaluar si han habido estados comatosos, estado de agitación, confusión, desorientación, amnesia, cambios en el comportamiento, etc. Okay. Bien, vamos a hablar de consideraciones del ambiente y consideraciones del paciente y ya terminamos la clase. Entonces, hablando de las consideraciones del ambiente, es todo lo que necesitamos evaluar
que está alrededor del paciente para saber de dónde o cuál es la etiología de la encefalitis. Primero, en qué estación del año se presenta. Luego, la localización geográfica y estamos hablando también de los viajes, el contacto con el ambiente o con animales. Porque, pues muchas veces estas infecciones ocurren después de un viaje o después de exponerse a personas o ambientes que no tenían o que tenían agentes desconocidos para el organismo. También el estado de salud de la familia, porque puede ser que alguien más haya tenido una infección viral y no necesariamente haya desarrollado una complicación, pero el paciente sí la esté desarrollando. Y los casos de encefalitis en la región, porque puede ocurrir que sea una, por ejemplo, una enfermedad rara, como yo he mencionado, y que se esté repitiendo en una comunidad. Bien, y ahora en las consideraciones del paciente tenemos que tomar en cuenta la ocupación, actividades recreativas, hobbies, todas las actividades recurrentes, la alimentación, las prácticas sexuales, porque, por ejemplo, si son prácticas... Ay, no sé por qué estoy bostezando tanto. ¿Ya se dieron cuenta que cada que doy clase bostezo un montón? ¿Qué rayos me pasa? Lo odio. Bien. Prácticas sexuales, por ejemplo, cuando son consideradas prácticas de alto riesgo, pueden haber casos de encefalitis por virus de inmunodeficiencia adquirida o el VIH. Bien, el uso de drogas, porque el uso de drogas puede condicionar al uso de agujas y compartir como o exponernos a los fluidos de otras personas por medio de agujas. Entonces, eso también puede llevar a encefalitis por virus y el estado de salud en general. Si es un paciente que tiene un inmunocompromiso porque va a recibir un trasplante, puede ser que desarrolle una encefalitis si antes tenía herpes, por ejemplo, pero estaba en un periodo de latencia y no tenía algún evento recurrente, pero puede salir que al momento de inmunosuprimirlo desarrolle un evento así. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por el momento no. Ok, bueno, pues ya después hablaremos, como les dije, ahora solamente quedamos nosotros, así que pongan atención. Y es todo. No sé si los voy a ver el resto de la semana, pero yo les aviso, intentaría verlos el viernes, ¿vale? Sí, Dalia, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, Dalia.